Esperen un momentico mientras a ver si se conecta el resto y en 2 minuticos damos inicio. Bueno, ingeniero, es que como acá está en Pamplona está lloviendo. Sí, me imagino que debe estar la conexión, pero terrible. Ingeniero, una compañera, Stephanie, Sí, le manda a decir que ya no se puede conectar porque no tiene internet, que se le cayó la señal. listo, listo. Igual que no se preocupe, que de todos modos las clases yo las grabo y las mando a mi canal de YouTube y yo les mando al grupo de Edmo y ahí en el grupo de WhatsApp les mando el enlace y ahí la pueden volver a ver. Bueno, gracias, ingeniero. Ok, muchas gracias. ¿Alguien que sepa de pronto del resto qué problema tendrán? Ingeniero, pues Michael dijo, escribió lo mismo al grupo, que por el clima, el internet de pronto no lo dejaba conectarse. Listo, listo. Bueno, muchachos, entonces démosle inicio de una vez. Así como lo que alcanzamos a hablar con casi toda la vez pasada, cuando pues definitivamente me asignaron ahora este grupo, vamos a dar inicio como si no supiesen nada o como si no hubiesen adelantado nada en la asignatura. ¿Para qué? Para yo llevar realmente el proceso de su desarrollo académico respecto de la materia. Para el caso, en general, vamos ahorita a hacer como quien dice un global de todo lo que tiene que ver con construcción, ¿sí? De aquí, como para que tengan entendido, realmente en la próxima malla curricular o pensum académico, sí va a estar realmente en el orden consecutivo que debe desarrollarse esta asignatura. Es decir, en lo que tiene que ver con que primero tienen que ver materiales de ingeniería, luego construcciones, luego programación de obra y por último residencia a obra. Y las que les abre ya, que son como más especializaciones de cuestiones que ya se han desarrollado o por lo menos han adquirido el conocimiento en la línea de construcciones. Siendo así, realmente lo que vamos a tratar en forma dentro del curso es desarrollar todas esas habilidades en materia de cálculo de cantidades de obra, ¿sí? Saber para qué sirven, es decir, encaminadas a qué actividad y cómo se desarrolla específicamente la actividad, es decir, el proceso constructivo al momento de llevarlo a la realidad. ¿De dónde vamos a partir todo eso? Pues precisamente unos diseños de unas cuestiones y sobre eso es que vamos a empezar a tener, como quien dice, ese global vemos incluso, si Dios quiere, un generalizado más o menos de lo básico que se construye para edificar una casita de 2 pisos o más pisos. Y al igual que eso, cada vez que damos un tema, aunque el curso de todo modo siempre es muy encaminado específicamente a las actividades que se desarrollan en la construcción de vivienda, de una vez cuando estén actividades que también se pueden desarrollar en otro tipo de obra civil, las vamos a estar tratando, ¿sí? De una vez. Aunque tiene más o menos un esquema de cómo vamos a irnos desarrollando, nosotros a medida que vamos a ir asimilando conocimiento es tal cual como si estuviésemos ejecutando una edificación, ¿sí? Es decir, vamos a empezar desde la cuestión de tener estudios y planos, llegar a un lote y empezar a construir de cero. Con eso quiere decir específicamente que nosotros vamos a estar también tocando varios temas, varios temitas de una vez, aunque siempre nos vamos a centrar primero en algo específico. A medida que vamos avanzando, cuando volvamos a tocar esos temas, ya tenemos idea de en qué momento o desde dónde se pueden estar realizando esas actividades y con eso ya le damos profundidad específicamente a los temas.
Hablo más o menos como para que me entiendan, cuestiones tales como instalaciones hidráulicas y sanitarias que se desarrollan casi al principio del proyecto, pero realmente a medida que vamos avanzando es cuando ya tenemos cierto conocimiento y podemos empezar a profundizar respecto de esos temas. Entonces ya les voy a compartir acá unas diapositivas y vamos a dar inicio a la clase de hoy. Entonces, una vez más, de pronto, para los que no me conozcan, ahí va a quedar mi nombre completo. Soy el ingeniero Jair Alexis Delgado Hincapié. Y pues desde el 2017-2 estoy dándole específicamente a la cuestión también, aparte de lo que tiene que ver con seguirme desempeñando como ingeniero civil, a esto de la docencia, ¿sí? ¿Ya ven todas las diapositivas? Sí, señor. Sí. Listo, muy bien. Entonces, generalidades de proyectos de construcción. Estimación del QTS, del WBS, y ya vamos a ver específicamente qué significan esas siglas, ¿sí? Construcción, topología de una red, sistemas, procesos y materiales. Ojo, nosotros dentro de esto específicamente vamos a tratar varias cosas. Primero, ¿qué materiales vamos a utilizar? ¿Qué equipos vamos a utilizar y qué personal puede desarrollar precisamente con esos equipos y esos materiales el proceso para construir algo o edificar algo? Específicamente es eso. ¿Eso de dónde sale? Obligatoriamente sale de una cuestión que tenga que ver con algunos diseños o unos planos. La construcción como tal, empírica, es decir, que alguien llega a cualquier sitio y empiece a construir, nunca va a resultar de buena manera. Es decir, que si no se tiene una planeación y un proyecto realmente establecido, no vamos a poder obtener a la final un producto tal que se satisfaga las necesidades y exigencias del cliente o del el contratante como tal, es decir, a quien nosotros le estamos desarrollando el proyecto, o incluso que se pueda desarrollar, pero que quede desde el punto de vista de calidad técnica deficiente. Y eso sí que es un problema específicamente para nosotros, puesto que estamos poniendo en alto riesgo la vida de las personas que van a vivir o van a desarrollar van a desarrollarse dentro o ejecutarse dentro de esas edificaciones u obras que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, esto es claro. Primero, hay que tener una parte de una planeación, es decir, saber identificar qué es lo que se va a desarrollar. Con eso de identificar, pues toca sacar un poco de costos y vainas, y sobre todo, esta asignatura específicamente de construcciones tiene mucho que ver con ello. ¿Por qué? Porque aquí es donde ustedes van a aprender a calcular cantidades de obra. Y resulta y acontece que las cantidades de obra, es decir, todo eso que nosotros vamos a estar ejecutando al momento del desarrollo de la obra civil que sea, tienen que estar bien calculadas para que el proyecto pueda establecer o dimensionar cuánto es el costo, es decir, cuánto billete se requiere para poder ejecutar ese proyecto. Con eso, entonces quiere decir de que nosotros vamos a hacer un buen esfuerzo y vamos a asimilar muy bien todos los parámetros y condiciones de análisis respecto de sacar cantidades de obra. Ahora bien, ¿de dónde salen las cantidades de obra? Entonces, por favor, alguien que vaya hablando ahí, ¿de dónde creen que se sacan las cantidades de obra? Puede ser que ya lo sepan de cultura general de estar estudiando ingeniería civil, pero sí necesito de pronto hacer el sondeo y dejarlo muy claro para que de aquí en adelante
en cualquier momento, así como saben el nombre, sepan de una vez cuando les dicen hay que sacar cantidades de obra, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por favor, los escucho. Profe, pues las cantidades se sacan de los planos, de los diseños. Ahí se observan de qué va a ser hecha la estructura y sus especificaciones. Entonces nosotros agarramos y, y observamos, sí, el diseño y ahí vamos calculando, así como por decir, por metro lineal el concreto. Sí, O- correcto, Cristian. Resulta y acontece que efectivamente todo lo que tiene que ver con cantidades de obra sale exclusivamente de los planos. ¿Y qué son los planos? O sea, un plano no es algo que caiga del cielo ni nada por el estilo de Dios mío, quiero hacer el proyecto que sea y aparece un plano. No, efectivamente hay que realizar un poco de estudios de muchos de esos que ustedes ya aprendieron a desarrollar a lo largo de las asignaturas de las líneas de profundización, que si es acueductos, que si es alcantarillados, la línea de aguas, es decir, que si es de suelos, que si es de estructuras, cualquiera de las líneas de profundización en materia de construcción, aquí es donde se integran absolutamente todas. En las otras asignaturas, normalmente lo que aprenden es el diseño. En esta es donde se aprende a calcular y cómo hay que llevar esos planos a la realidad. Entonces, el proceso en general, para que lo tengan claro, después de ya proyectar muy bien, planear y demás, se ejecutan unos estudios. Fijo, un estudio de suelos. Es algo imprescindible en el proyecto de obra civil que sea, ¿sí? Adicional de eso lo voy a estarlos escribiendo por acá. Adicional de eso, por favor, me van diciendo de pronto qué creen o qué saben o qué creen saber respecto de eso, de cuáles son los mínimos planos o diseños que se requieren para construir. Entonces, por aquí yo ya inicié. El arquitectónico, el estructural. El hidráulico, ¿no? y el eléctrico. Llamemos todo eso, y ahorita vamos aclarando en cada cosita. Eso que me dijeron, hidráulico, sanitario, eléctrico y demás, de gas, de lo que sea que tenga, esos son instalaciones. Y de una vez vamos asimilando términos que vamos a estar trabajando de aquí al final de nuestros días, porque pues ustedes van a ser colegas míos, por tanto que van a estar trabajando en esto, si Dios quiere, muchísimo. Planos de instalaciones, ¿qué más creen que necesitamos? El estructural. El ingeniero. estructural. Planos estructurales fijo. Ok, sí. Básicamente, ahí están casi los planos que se requieren. Ahora bien, ¿qué es realmente lo que nosotros asimilamos o entendemos, por ejemplo, como planos arquitectónicos? Entonces, dentro de los planos arquitectónicos, ¿qué creen o qué saben que son los planos arquitectónicos? ¿O qué entienden con eso? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? ¿Se desmayaron? Se refiere a los planos de, digamos, divisiones de muros, donde Es como el que ocupación de nos muestra espacio. los de... Uh-huh. Es como el llamado esquema, es como un esquema de todo lo que Como un tenemos. esquema. Lo que Como los ocurre detalles de la obra. específicamente, y en generar un plano es un esquema, es llevar a lineecitas algo
que supuestamente en algún momento se va a construir, ¿sí? Entonces, ahí resulta que dentro de esos planos arquitectónicos hay algunos que son fijos y mínimos que tienen que existir también para poder desarrollar cualquier obra. Entonces, dentro de esos planos, yo sé que ustedes ya lo han trabajado, pero en general, fijo, van a siempre a trabajar una vista en planta. Normalmente, de todos los planos que ustedes pueden adquirir a medida que van estudiando, desarrollándose en el programa, fijo, uno siempre encuentra un plano en planta, pero resulta y acontece que ese no es el único que se requiere para poder generar una obra. Entonces, la de la vista en planta, ok, ahorita también, después de estar estructurando esto, miraremos de verdad entonces a qué está haciendo referencia a eso. Y en general, una vista en planta significa, para que aquellos que definitivamente no saben nada de esto, es que hagan de cuenta que están mirando hacia abajo, es decir, el ojo está apuntando hacia abajo y lo que logran ver tal cual se transmite en un plano, es decir, en unas líneas. Es como si yo estuviese posado encima mirando hacia abajo. Eso es una vista en planta. Es decir, como si estuviésemos, nos logramos montar en un helicóptero o en un dron y empezamos a pasar y queremos proyectar algo de lo que está abajo. Esa vista de lo que tenemos abajo es específicamente la vista en planta. Adicional de esa, ¿qué otras vistas creen que tenemos? Yo sé que ustedes ya han manejado en eso que tiene que ver con dibujo, con expresión gráfica. La vista en corte o la de fachada. Los La de cortes. perfil. Fachadas. Correcto. Dentro de los cortes. Entonces vamos de una vez. Vista en cortes. Longitudinal, transversal, es decir, en un sentido y en el otro sentido. ¿Qué tantos hay que hacer? Tantos como sea necesario según las necesidades que requerimos para poder proyectar o edificar esa construcción. Es decir, que nosotros requerimos de cortes para poder observar cosas que en la planta no se ven. Entonces recordemos que en una vista en planta solamente vamos a ver líneas horizontales y líneas verticales respecto de una vista donde no se puede observar qué tan alto es. ¿Sí? En una vista en planta, lo que son las alturas se ven como si fuese un punto. Entonces, la única forma de poder observar cuál es la altura real de todo eso que vemos en la planta es a través de un corte. Entonces, podemos hacer de cuenta una torta, ¿sí? Hagan de cuenta la típica torta de cumpleaños. Espero que alguna vez le hayan partido una torta de cumpleaños o al menos haya asistido a la partida de torta de alguien que haya cumplido años. Siendo así, pues con un cuchillo ustedes cortan esa vaina. Es una cosa que en 3 dimensiones. Si usted la abre, usted logra ver qué tiene por dentro. Es exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que cualquier proyecto es como si fuese una torta y yo puedo realizar cortes donde yo quiera y lo que hago es ahora ver de frente, ver hacia esa zona donde estoy cortando, ¿sí? Y eso que estoy viendo es lo que se traduce en un plano de cortes, ¿sí? Que lo puedo hacer por acá, como sea, como se requiera según la necesidad de información que me puede ofrecer esos cortes. Normalmente siempre se van a hacer cortes respecto a donde hay baños. ¿Por qué? Porque en los baños necesitamos ver en un corte de qué tipo o cómo es la distribución del enchape de muros, en dónde van a estar ubicados los aparatos sanitarios como lavamanos, sanitario, ducha, ¿sí? O de qué otro tipo, dónde están las ventanas, qué altura tienen las ventanas. Por ejemplo, en la planta, en un plano de planta,
nosotros podemos observar de pronto si el dibujante lo desarrolló bien, dónde está ubicada la planta, pero no sabemos y podemos determinar incluso cuánto tiene de longitud esa planta, ¿sí? La planta precisamente, pero de la ventana. ¿Qué pasa con eso? Que no sabemos cuánto tiene de alto. Entonces requerimos de un corte, ¿sí? Un plano de corte, donde ahí sí vamos a ver no solamente cuánto es el ancho de esa ventana, sino también la altura, al igual que las puertas y demás elementos. Tal cual es así. Respecto de las fachadas, pues las fachadas hagan de cuenta ahora la misma torta, el mismo edificio convertido en como si fuese una torta, pero yo lo puedo ver de frente sin necesidad de un corte. Es decir, eso que cuando ve uno una torta y dice, ¡ay, qué bonita! Uy, qué bonito lo que tiene de galleta, qué bonito lo que tiene de chocolate, qué bonito lo que creo, qué bonito lo que le quieran poner. Entonces, ese bonito es precisamente eso que yo voy a ver primero. Entonces, siempre va a haber una fachada frontal, fijo. Si existe una fachada frontal, aunque tenga un vecino detrás, ¿sí? Yo pues hago de cuenta de que no existe nada y que me paro atrás de la vivienda, atrás de la edificación, es decir, cojo la torta y la miro específicamente por detrás. ¿Qué es lo que veo? Ah, bueno, eso será una fachada posterior. Eventualmente, si es una casa esquinera, por lo menos también tendrá una fachada lateral. No importa si es esquinera en el costado izquierdo o esquinera en el costado derecho. Y si resulta y acontece que es una vivienda, una edificación o una obra que no tiene nada alrededor, es decir, no tiene gente pegada, no tiene vecinos pegados, está totalmente libre, entonces tendrá a ambos lados, ¿sí? Entonces tendrá fachada lateral izquierda, fachada lateral derecha, fachada frontal, fachada posterior, tal cual. Es decir, todas las formas en que yo me puedo ubicar para ver precisamente ese elemento. Ahorita lo observamos aquí en un planito. Voy a compartir mientras un SketchUp y ahí podemos observar de una vez a eso que me refiero. Entonces, vamos a hacer de cuenta de que ese baño no lo encontramos y queremos hablar respecto de vistas de un plano. Entonces, para la parte donde uno accede al baño, eso lo podríamos llamar perfectamente una fachada frontal. ¿Qué será una fachada posterior? Ah, bueno, entonces hagamos de cuenta que esto es la torta, es la edificación, y le damos vuelta. Entonces, ahora, ¿qué vemos por acá? Estamos viendo una fachada posterior. ¿Qué es lo que significa ver por encima? Ah, pues veámosla por encima a ver qué notamos. Ah, bueno, apenas aquí por lo que es una perspectiva, alcanzo a ver un poquito de cosas. Pero normalmente yo lo que voy a ver son estas líneas que me van a determinar de pronto cuestiones de estructura o incluso si logro hacer un corte allí, pues ya alcanzo a ver algo de los aparatos sanitarios. Una fachada lateral, es decir, lo que tenga un costado. Si no tiene nada por los lados, pues puedo también obtener una fachada por este lado. ¿Y por qué requiero de fachadas? Porque perfectamente en ambos lados o en algún lado específicamente puede, por ejemplo, tener una ventana. ¿Y eso qué quiere decir? Que por algún lado voy a ver alguna forma y por el otro lado otra. Es decir, que sí voy a necesitar información.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, la altura de esta ventana yo no la puedo observar cuando estoy mirando en planta, ¿sí? Esto que manejo aquí, esto que de pronto para los que no lo han utilizado, este programa se denomina SketchUp, se llama SketchUp. Es un programa que aunque tiene profesional y premium, es de descarga gratuita porque le pertenece a la empresa Google. Es decir, que ustedes perfectamente pueden bajar este programita y empezar a familiarizarse con algo que ahorita más adelante vamos a ver, que se denomina el BIM. Y van a entender qué carajos es eso, es decir, cómo la tecnología nos está colaborando respecto de mejorar cómo nos imaginamos o cómo podemos proyectar que se construye mejor y más fácil una edificación. ¿Se entiende eso? Sí. Señor. Sí, ingeniero. Sí. Ay, carajo. Vamos a ver un momentico también unos planitos de una vez. Recuerden que si se cierra la sesión, de una vez yo les envío de nuevo el link. Adelantándome un poquito porque resulta y acontece que cuando veamos planos estructurales, también vamos a ver cuestiones que tienen que ver con cortes, planta, ¿sí? Es decir, que eso que me sirve desde el punto de vista arquitectónico, también esa forma de observar algo me va a servir respecto de la estructura. Y para nosotros, ingenieros civiles, aunque lo otro también es muy importante, sí que más, es decir, sobremanera es importante poder entender y saber cómo son los planos estructurales. Entonces, para el caso, esto, aunque vamos a masticar, pero muy bien, lo que tiene que ver con un plano estructural, en general, algo como esto me determina que eso es una vista en planta. Se supone que en algún lado yo puedo ver algo que me haga referencia a eso. ¿Cómo sé yo que es una vista en planta? Porque puedo observar estas cositas que están por acá, que se denominan ejes. ¿Todos observan bien el plano? Sí, señor. Sí. Uy, pensé que se habían desmañado. Ah, bueno, listo. Entonces resulta y acontece que dentro de los planos, si yo puedo observar los ejes en una dirección, es decir, en este sentido y en este sentido, quiere decir que es un plano en planta, ¿sí? Perfectamente. Para el caso, esto es un plano en planta de algo que vamos a trabajar mucho, que tiene que ver con una placa de entrepiso. Hay placas de entrepiso, hay placas de cimentación, es decir, vamos a poder aprender y entender qué es lo que nos quieren transmitir ese tipo de planos. Aquí vemos otro plano, miren acá volvemos a ver ejes en un sentido y ejes en el otro sentido. Esos ejes que me determinan que esto es una vista en planta, es decir, yo estoy encima y como si tuviese unos rayos X, ya no veo lo que es lo bonito, lo que es la fachada, sino que solamente me dedico a ver específicamente la estructura. En este caso en particular, pues me hace referencia a que es una cimentación. Ah, bueno, a medida que vamos desarrollándonos, aprendiendo qué son los términos y para qué sirven y cómo se construyen y cómo se calculan desde el punto de vista de cantidades de obra, aprenderemos qué tipo de cimentación es esta. Por ejemplo, fácil de identificar que eso que se ven como rectángulos o cuadrados hará referencia a una zapata, ¿sí? Una zapata es un tipo de cimentación, adelantándonos un poquito, y lo que hacemos acá es simplemente que la vemos como si estuviésemos encima de ella, ¿sí? Por eso es que no podemos ver la altura del arranque de una zapata. Más adelante en una de las diapositivas vemos una perspectiva de una zapata precisamente dentro de un terreno. De eso, de tener una planta, yo también necesito unos cortes, es decir, unos detalles de eso. Y para esos cortes y demás,
hago de cuenta de que esto es una torta, ¿sí? Donde no veo la altura, llego y la corto con un cuchillo y ahora puedo ver algo de lo que corté, si lo separo. Eso es lo que hace referencia precisamente a esto que vendría siendo unos detalles o despieces de lo que tiene que ver con la parte de estructura. Hasta ahí les dejo esto es apenas abrebocas de esa parte. Continuamos acá con lo de las diapositivas. Listo, entonces se entiende ya lo que son más o menos las vistas de los planos, las vistas de los planos. ¿Listo? Lo que tiene que ver con fachadas. Ok, tenemos cortes, tenemos fachadas, tenemos vista en planta. ¿No hay más planos arquitectónicos de pronto que ustedes sepan? ¿O creen que hay otra cosa que también pueda ser parte del plano arquitectónico o de los planos arquitectónicos? El de cubierta, ¿no, profesor? Las cubiertas. Excelente dato. De cubiertas, correcto. ¿Y qué carajo será un plano de cubierta? Ah, bueno, observemos. Un plano de cubierta en general es donde yo puedo ver cómo se comporta esa cubierta y sobre todo hacia dónde va a correr el agua lluvia cuando le caiga encima. Supongamos que eso es una casita, un galponcito, cualquier zona, cualquier habitación que tiene una cubierta. Listo. Para una cubierta, es decir, para que el agua que viene de precipitación, es decir, el agua lluvia, se encauce y no se empose, requiere de una inclinación mínima, es decir, una pendiente. Entonces, toda cubierta obligatoriamente tiene una pendiente, ¿sí? Cuando cae el agua lluvia, supongamos que no tenemos por este lado, solamente tenemos cubierta hacia acá. Miren esa flecha que indica que cuando caiga el agua aquí encima, ¿hacia dónde va a correr el agua? Hacia abajo. ¿Por qué? Pues por acción de la gravedad, precisamente, que se genera con esa pendiente. Esto, visto desde arriba, me genera lo que es un plano de cubiertas. Y yo necesito determinar para dónde va el agua. Si tenemos solamente una cubierta así, de esta forma, en la planta yo tengo que ubicar definitivamente una flecha que indique hacia dónde va a correr el agua. Eso sería lo que se conoce como un plano de cubiertas a una agua. ¿Qué sería dos aguas? Entonces tenemos el dibujo típico de una casita. ¿Sí? Es decir, que tiene una inclinación hacia un lado y tiene una inclinación hacia el otro. Normalmente, la parte baja de una inclinación de una cubierta va casi siempre hacia una fachada frontal y una fachada posterior. No necesariamente, pero la mayoría de las veces. Igual en una planta, en una vista en planta, es decir, como si estuviésemos arriba, veremos realmente esas inclinaciones nunca vamos a poder determinar porque nunca vemos alturas. Entonces siempre lo vamos a ver como si fuese un rectángulo. Si eso es así, ¿cómo podemos determinar hacia dónde va el agua? Pues tenemos que colocarle una flecha según como sabemos que se presenta la inclinación. Que si llega a llover, ¿sí? El agua de precipitación
en esta parte que se conoce como cumbrera, es decir, la divisoria de aguas, lo que queda exactamente en la punta, esa línea, va a generar de que el agua, cuando caiga aquí, se viene para acá, y cuando caiga acá, se venga para acá. Eso lo que significa, y en materia de términos de construcción, es lo que se denomina una cubierta a dos aguas. ¿Por qué a dos aguas? Miren la flecha. Una y dos, es decir, dos lados para donde se van. Ahora hago referencia aquí a esta parte en particular. Todos ven aquí como esa especie como de iglesia o casita que se está moviendo, aquí donde dice herramienta orbitar. ¿Todos la ven? Sí. Ok, Sí, de ver. listo. Sí, señor. Hagamos de cuenta que la vamos a ver desde arriba. ¿Sí? Si nosotros la llegamos a ver desde arriba, ¿cuántas aguas puede estar teniendo ese elemento?